Hoy tenemos una clase complicada, compleja y distinguidamente grande. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con web. Entonces, cuando estamos hablando de web, nosotros siempre nos imaginamos un asset digital. Ese asset digital debería cumplir unos principios básicos de seguridad, de user experience, de front, de back, de SEO, de UX, de UI, de SXO y demás términos que se empiezan a desarrollar. Pero cuando vemos el desarrollo, la ingeniería o la página web, tenemos que partir de cómo se va a ver nuestro modelo de negocio. Entonces, nuestro modelo de negocio se mantiene, las líneas de negocio se mantiene, el contenido es vital, pero nosotros llegamos al asset principal. Ese asset principal va a ser la casita con la cual nosotros nos vamos a comunicar con el mundo. Y esa comunicación con el mundo debe centralizar, debe atribuir, debe desarrollar, debe maximizar, debe agrandar, debe ejecutar, debe hacer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente vemos que desde el desarrollo de contenidos tenemos contenido propio, pero ese contenido propio, ¿dónde se aloja? Si lo alojamos en social media, trabajamos bajo probabilidad. Si lo alojamos dentro de comunicación en influenciadores, trabajamos con probabilidad. Si lo trabajamos por medio de correos electrónicos, eso debería llegar a un lugar. Si lo trabajamos desde vocería experta, estamos trabajando bajo probabilidad. Si estamos trabajando automatización de procesos de marketing, la automatización de procesos de marketing necesita una centralización. Y esa centralización generalmente es la web. ¿Para qué sirve una web? La web sirve para nosotros poder tener una dirección, para nosotros poder tener una comunicación y para nosotros poder tener un entorno donde viva nuestra compañía. Esa página web nos tiene que ayudar a poder proyectar todo el desarrollo de contenidos, proyectar todas las comunicaciones y ejecutar en algo más que lindo, ejecutar en un tipo de comunicación o en un tipo de acción que lo que logre es interlocutar los otros mensajes comunicacionales y los otros assets para poderlos abarcar todos y para que en tu dirección puedas empezar a construir algo. ¿Qué es construir para una página web? La construcción para una página web es esa URL que va a alojar todo el desarrollo de contenido, toda la narrativa de comunicación, todo el modelo de negocio, toda la base de datos, toda la conexión con la base de datos, te va a conectar con los medios pagos, te va a conectar con los medios sociales, te va a ejecutar tu modelo de negocio y si estás de buenas te va a dar la transaccionalidad. ¿Qué tipos de assets digitales hay? Los assets digitales generalmente es la web corporativa, que es como www.siseñoragencia.com, donde ustedes pueden ver los productos, pueden ver los servicios, pueden ver la historia, pueden ver cómo contactarnos y demás. Generalmente tiene un CTA y ese CTA es o contáctenos o chatea con nosotros. Las web corporativas nos ayudan a tener presencia en el mundo digital. ¿Qué es esa presencia? Posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. ¿Para que yo desarrollo ese posicionamiento en motores de búsqueda? Porque cuando yo tengo un producto o servicio, yo busco en Internet si eso existe, si esa persona que me está hablando existe, si ese término de comunicación existe, si esa idea de esa compañía y esa narrativa donde me están presentando que el marcador es el héroe es verdad, yo me voy a ir para la página web. Y en función de eso, yo desde la casita de la página web, de esa página web corporativa, yo generalmente trabajo en nosotros, el quiénes somos, la misión, la visión, los valores corporativos, la historia de la empresa, los productos o servicios y el contacto. El contacto siempre debe cumplir términos y condiciones y deberías tener otro anclaje que debería ser WhatsApp para que en países latinoamericanos te puedas desarrollar. ¿Para qué sirve la web corporativa? La web corporativa tiene un fin de concordancia amplia, que te puedan encontrar por la necesidad o por el producto o que te puedan encontrar por tu nombre o tu ejecución. Pero si no necesitas, porque estás validando una idea, te puedes ir a un landing page. ¿Qué es un landing page? Como su nombre lo dice, una página de aterrizaje. ¿Qué es una página de aterrizaje? Una página que te demuestra en este lado qué es el producto o servicio. En este lado, tú dejas todos los datos y basado en eso,
te muestra cómo son los factores de conversión y en función de esos factores de conversión, tú dejas los datos para tener muchos MQLs. Los landing page tienen un propósito único. Tú tienes una idea, mi idea es vender ositos para limpiar el computador, y como yo quiero vender ositos para limpiar el computador y todavía no me quiero meter en un e-commerce, lo mejor que puedo hacer es un landing page. En ese landing page, las personas llegan y cuando llegan a ver el osito, pues pueden intentar comprarlo. ¿Cómo lo pueden intentar comprando? Dejando su nombre Manuela Villegas, correo electrónico manuela.villegas@cisenolagencia.com. Pueden dejar el teléfono para que me contacte, 315-339-5311. ¿Qué es importante? Acepto términos y condiciones, y entre menos datos tú pongas dentro del landing page, más MQLs vas a tener. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de tener un landing page? Un landing page solo debe tener un CTA, o sea, lo único que debe dejar es tus datos. ¿Para qué? Para que se conviertan en unos MQL y a partir de automatización de procesos de marketing o hacer una estrategia inbound o hacer una estrategia de conversión centrada o hacer una estrategia de línea editorial o llevarlo en un funnel de conversión a una conversión o agendar cita. ¿Cuándo los landing page funcionan? Cuando los landing page solo cumplen un propósito, dejar datos y demás. ¿Cuándo no funcionan? Cuando tienen múltiples propósitos. Aquí me dejan los datos, acá descargas la web, acá miras un artículo editorial, acá miras un video promocional, acá te imaginas el mundo conmigo, acá agendas una cita y acá haces un montón de cosas. Eso ya sería más como una web corporativa. Un landing exitoso es un propósito, una campaña en la parte de abajo del funnel, y esa campaña en la parte de abajo del funnel te da una conversión y esa conversión te lleva al sistema de automatización. No contento con eso, muchas entidades sociales, gubernamentales o B2G hacen mini sites. ¿Para qué son los mini sites? Para hacer pruebas de producto, pruebas de comerciales o cosas que no necesariamente quieres que indexen en motores de búsqueda. Te doy el ejemplo con el osito. Si tú no estás totalmente seguro que vas a vender ositos o que los ositos van a hacer una campaña coyuntural o que tú solo necesitas un in and out de un sitio web, tú haces un mini site. ¿Por qué un mini site? ¿Por qué? Porque no indexan motores de búsqueda, porque está buscando un propósito netamente de una campaña web, porque su desarrollo de marca es de una idea creativa, una idea coyuntural y demás, y no tiene un aterrizaje a futuro en lo que nosotros vayamos a convertir. Les doy un ejemplo. En Feliz Día de la Madre, uno saca un mini site. En Feliz Día del Gato, uno saca un mini site. En una campaña de performance de trabajo remoto para entidades públicas con psicólogos, uno saca un landing page. Y cuando uno va a sacar una compañía nueva como Yes Sir en Estados Unidos, uno saca una web corporativa. Ahora, de repente el mini site dijo que se van a vender muchos de estos ositos magnéticos para limpiar las pantallas. Entonces, en función de eso, yo lo mejor que puedo hacer es que si abarco demasiadas cosas por WhatsApp, ¿por qué no monto un e-commerce? ¿Qué es un e-commerce? Un e-commerce es una plataforma que me ayuda a vender productos y servicios, porque hay e-commerce de servicios y hay e-commerce de productos que nos ayudan a vender. Y entonces nosotros sacamos un árbol de categorías. El árbol de categorías va a ser marcadores, que va a ser el SKU padre, y del SKU hijo vamos a sacar marcadores blanditos y marcadores de punta fina. SKU padre, SKU hijo y SKU demás. Con eso nosotros vamos a desarrollar ese árbol de categorías, y ese árbol de categorías todo nos va a dar un pricing. Ese pricing lo vamos a unir por un API con facturación electrónica, y la facturación electrónica le va a llegar a las personas por un sistema automatizado de correos electrónicos, que lo vimos en automatización con correos de enganche o de reenganche. Le llega la factura a las personas, nos llega a nosotros nuestro sistema, la compra desarrollada, nosotros nos unimos con despacho, despachamos. Cuando le llega el osito a la persona, debería llegarle un correo electrónico: hola, te llegó un osito. Después deberíamos mandar una encuesta de satisfacción y al mes deberíamos empezar el lifetime value. ¿Cuándo deberíamos tener un e-commerce? Cuando tenemos un producto o servicio que queremos masificar, que ya llegamos a tope de WhatsApp
para poderlo comprar en Latinoamérica, o que queremos tener una diversificación de estos ositos y queremos llegar a muchos lugares. Que es importante cuando nosotros damos el paso a e-commerce, debemos saber cómo son la nomenclatura de productos, cómo vamos a hacer la especificación de ellos, cómo vamos a subir o actualizar el catálogo de productos, cómo vamos a tener el inventario, cómo nos vamos a unir a logística, cómo se une al sistema de automatización de procesos de marketing, cómo vamos a tener el lifetime value, cómo vamos a unirnos con el API de los medios de comunicación para sacarlo de la base de pauta, porque una persona que ya compró no le debería volver a aparecer pauta de adquisición y demás. Esas son las 4 principales páginas web. Esas principales páginas web se desarrollan desde 3 tipos de acciones: el front, el back y DevOps. Front, toda la parte visible que nosotros vamos a ver de la página. Entonces, en el front tenemos todo el diseño, tenemos el UX, tenemos el UI y tenemos algo de SEO. ¿Qué tenemos en el back? Tenemos todas las bases de datos, tenemos toda la estructuración del proyecto, tenemos el lenguaje de programación con el cual vamos a desarrollar y cómo vamos a ejecutar todo el tema de bases de datos, seguridad de la información y demás. Y en DevOps es cómo vamos a servir, cómo vamos a montar esa página web en un servidor. Generalmente nosotros montamos en un Azure, montamos en Amazon Web Service, montamos en un Bluehost y en otro tipo. ¿Qué es importante? Todos los caminos llegan a Roma. Hay Ferraris de DevOps y hay Chevrolet. Entonces, nosotros podemos tener, si queremos un Chevrolet, podemos tener un Bluehost. Si queremos un Ferrari, porque nuestra página web no queremos que se hagan las filas como en los e-commerce colombianos, que se hace una fila increíble para diversificar el tráfico, pues tenemos un Amazon Web Service y este Amazon Web Service nos ayuda a tener. ¿Qué es otra cosa importante? Cuando nosotros vemos nuestra casita, nosotros la casita la autodenominamos como un producto mínimo viable. ¿Por qué la autodenominamos como un producto mínimo viable o un MVP? Porque esa página web corporativa, ese landing page, ese mini site o ese e-commerce, lo que está haciendo es un proyecto sujeto a mejoras, sujeto a hipotetización, sujeto a que esa casita se pueda ir mejorando y se pueda convertir en este bazote de marcadores. Por eso, nosotros trabajamos con las siglas MVP o Producto Mínimo Viable, porque no vemos las casas como terminadas, no vemos como los vasos totalmente terminados, porque en las empresas que generalmente trabajamos, las empresas siempre están sujetas a mejor. Les doy un ejemplo con mi propia página web. A mí mi página web me la entregaron hace 2 meses y la cosa que me entregaron hace 2 meses a la cosa que es hoy es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la página es como nuestra casa. Nuestra casa todo el día la estamos ajustando, estamos arreglando para que se vea más bonita, le estamos impregnando flores o le estamos poniendo otras sillas o estamos limpiando las cosas, porque cuando uno la deja quieta, la página web literalmente se llena de mugre. Cuando se llena de mugre se vuelve lenta, no posiciona motores de búsqueda, no está rentable para la compañía, no está convirtiendo. Pero cuando nosotros le ponemos todo el empeño del mundo a hacer un producto mínimo viable y estar sujetos a cambios de acuerdo a las experimentaciones que están teniendo los usuarios y lo que vamos revisando de nuestra página, pues nuestro propósito superior de conversión y mejorar la conversión se va a desarrollar. ¿Quién es el que actualiza la página web? 2 frentes. 1, el webmaster. El webmaster generalmente es el que te ayuda a montar nuevos artículos y demás, y a depurar un montón de cosas. Pero el SEO de contenidos o la persona de SEO técnica va a ser el aliado perfecto para tu página web para que puedan ir desarrollando. Entonces, normalmente nosotros vemos que el que sostiene la página web es solo el webmaster, pero falta el SEO técnico, porque el SEO técnico va a estructurar todo lo que esté: títulos, metadescripciones, looks, títulos muy largos, fotos muy pesadas que se estén montando y demás, desde SEO de contenidos o desde contenidos, desde el área de contenidos. Y Webmaster lo que va a hacer es crear nuevas secciones, mejorar otros cambios, arreglar cosas que se desarreglaron dentro de los templates y demás. ¿Qué son los templates? Los templates, uno normalmente hace una arquitectura de información y esa arquitectura de información dentro de la página
y uno tiene unas páginas, unos posts y otro tipo de acciones. A veces cuando uno hace cambios dentro de las páginas, pues se van descoordinando como todas las cosas. Y lo mejor es verlo normalmente cómo se vería una página web por dentro. Es chévere que ustedes entiendan esto porque cuando ustedes están liderando un equipo, ese liderado de ese equipo en función de ingeniería tiene que saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, miren, uno normalmente dentro de la página, esto es un WordPress, esto es súper sencillo y demás, uno tiene como todas las acciones en este punto. En este punto tú ves los pages. Cuando tú ves las páginas te ayudan a sistematizar como todos los procesos y a que tenga lógica los cuartos que tú vas a tener dentro de tu casa. En mi caso, estos son los que yo tengo estos cuartos. Tengo el cuarto de metodología, el cuarto de nosotros, el cuarto de producto, el cuarto de clientes, el cuarto del blog, el cuarto de contáctenos. Y acá tengo como todo el desarrollo de contenido y ese desarrollo de contenido hace que yo logre el posicionamiento en motores de búsqueda. Ese posicionamiento en motores de búsqueda va a hacer que muchas más personas lleguen. Esos son los pages y miren todos los cuartos que yo tengo. ¿Qué me ayuda a tener estos cuartos? Estos cuartos me ayudan a saber cuántas son las subsecciones que voy a dejar, cómo los voy a dejar, qué tengo que hacer, cómo lo voy a desarrollar. Y eso dentro de la identidad de marca, que fue lo que hizo mi UX con el director de marca, lo templeteó para que yo pudiera tenerlo y lo pudiera ir ajustando. Entonces, si yo voy a ir a cambiar cualquier acción de los cuartos, lo puedo hacer fácilmente porque tengo un CMS. Entonces, en el CMS yo puedo editar la página y yo puedo editar todos los puntos de estos textos por si me quedó una tilde mal, si está la ortografía mal o si quiero hacerle mejoras continuas al desarrollo de la página web. Otra cosa importante son los posts. Los posts, a diferencia de las páginas, son como los closets. Entonces, los posts yo los tengo netamente para el blog. Esos closets, lo que yo estoy alojando, son un montón de ropa. Esa ropa la tengo en artículos en inglés, la tengo en artículos en español y lo tengo desarrollado por categorías y tags. Las categorías son los tipos de ropa y los tags son las marcas de la ropa. Esto me va a ayudar a que todo el contenido quede categorizado y cuando el contenido está totalmente categorizado, cuando yo estoy buscando una concordancia amplia a estrategia de marketing, a diseño web o a YesSir, que no es nuestra filial en Estados Unidos, va a poder llegar fácilmente al posicionamiento porque desde el SLOOK lo van a encontrar y van a poder encontrar todos los contenidos fácilmente. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando dentro de los contenidos del post las palabras clave y esas palabras clave van a hacer que yo tenga la relevancia suficiente dentro del posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y la densidad clave para que yo lo pueda proyectar. Por eso es importante que trabajen en dos frentes. El SEO técnico para que ayude a la categorización de todo esto, para que el SEO de contenidos monte los contenidos y esté desarrollando los contenidos bajo una estrategia de keyword research que la deben tener clara para poder ejecutar los contenidos y el webmaster me va a ayudar a que todos los pages estén en concordancia con el diseño de UX y que yo lo pueda ir desarrollando. También voy montando los casos de éxito, voy montando las cosas y lo voy ejecutando. Una página por dentro, cuando uno tiene un CMS, es bien fácil. ¿Por qué? Porque está hecho a prueba de estúpidos. Eso es lo bueno. Entonces, todos nosotros podemos meterle la mano a la página web, meterle las acciones y podemos hacer como diferentes cosas. En esta, que es un WordPress que es muy fácil de manejar, entonces yo acá pongo el título, voy poniendo las cosas en las categorías que voy desarrollando. Miren que tengo el control de las revisiones, de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cómo se va desarrollando y demás. Voy teniendo como todo completo, cómo voy a desarrollarlo y demás, en qué categoría principal, qué tags les voy a poner, qué imagen va a desarrollar, cómo lo voy a ejecutar, quién lo hizo, la foto de quién lo hizo, cuál es el cargo, cuál es el nombre y acá en SEO me dice si lo estoy haciendo bien, si tengo el título y la metadescripción buena y si estoy teniendo acciones en redes sociales para que puedan desarrollar. Y cuando yo quiero editar
todo el proceso para montar el contenido, para que tenga los links y para que los pueda desarrollar, esta página la hicieron en Elementor Pro. Y miren que es muy fácil. Acá tengo todo el texto, lo puedo editar como si fuera un post de Facebook. Y si yo necesito montar otra categoría de información, montar un video, montar otra cosa, miren que es muy fácil. Yo solo hago clic y acá me queda todo predeterminado. Y si quiero montar un video, lo puedo hacer fácilmente. Acá me dice cómo montar el video, monto el video y queda montado dentro de mi página web. Es súper fácil porque uno creería que es complejo y demás, y no. Entonces, acá lo tienen y uno va montando, va guardando y queda guardado en línea y ejecutado. Porque es importante que ustedes sepan, porque dentro de cómo van a liderar una estrategia se hace también desde la parte técnica y los ingenieros, los desarrolladores y las personas que están en el ámbito de la tecnología son muy kikis. Entonces, deben tener claro cuáles son los perfiles que hace el webmaster, qué hace el SEO técnico y qué hace el SEO de contenidos para que ustedes puedan ejecutar perfectamente cómo se va a desarrollar, cómo lo van a tener y cómo van a crear. Y entendiendo que ustedes pueden cambiar los cuartos y cuando ustedes cambian los cuartos o cambian los pages, ustedes están alterando el producto mínimo viable, lo están mejorando, lo documentan y por eso esa casa jamás está terminada. Siempre está sujeta a poderlo desarrollar. Ahora, ese MVP, ¿cuándo cambia a ser una página ya total? Yo todavía no conozco páginas completas. ¿Por qué? Porque, digamos, si ustedes ven en la aplicación de Bancolombia, que es muy nombrada, le hacen ajustes todo el día. La página web le hacen ajustes todo el día. Las web corporativas tal vez se quedan un poco más estables, pero las páginas normalmente que tienen una base tecnológica se mueven un montón. Entendiendo las diferencias de las páginas, entendiendo el front, el back y DevOps, entendiendo cómo yo cambio cuando ya tengo un CMS dentro del front, unos cambios en estratégicos que voy desarrollando y entiendo cuáles son los perfiles, tengo que entender cómo se desarrolla la parte técnica de una página web. Lo primero que uno hace en función de desarrollo es hacer una fase de investigación. Esa fase de investigación tiene que tener todos estos puntos. Tiene que tener un análisis situacional de la web. Generalmente esos análisis situacionales tú lo haces con el speed test de Google, lo haces con una herramienta que se llama WordRank, le haces un test de seguridad de la información, le haces contra-click en Google Chrome, intentas ver el código, intentas como meterle la mano y demás, y puedes ver las vulnerabilidades del sistema o cómo lo están desarrollando. Acá, una cosa que yo hago, que es un poco rata de mi parte, pero me funciona muy bien. Si yo quiero saber si el desarrollador es junior, pongo en el buscador de la página una vaina que se llama Lorem Ipsum. Lorem Ipsum es un texto modelado que utilizan los UX para desarrollar como el modelado del texto, título, metadescripción y otro tipo, y para hacer las páginas demo. Si un desarrollo está bien hecho, no existe un Lorem Ipsum. Si el desarrollo está hecho por un desarrollador más junior o un equipo más junior, van a encontrar un Lorem Ipsum. Entonces ahí ustedes van a ver cuáles son los capabilities de las personas que están dejando el desarrollo y quiénes lo están tomando. Entonces hacen un análisis situacional con speed test y demás, hacen un análisis de SEO con WordRank o con SEMrush o con otro tipo, hacen un benchmark de la categoría. Ese benchmark de la categoría debe tener el nombre de quién es la categoría, el análisis situacional de su web, el análisis de SEO y un análisis de usabilidad. Esos análisis de usabilidad, como el que hicieron de Lorem Ipsum, otro tipo de análisis de usabilidad que les dejo un par de herramientas, ayudan a saber cuáles son los planes de mejora y si nosotros tenemos que cambiar el asset digital o podemos trabajar con ese asset digital y mejorar. Deberíamos hacer entonces ese benchmark de la categoría con esos 3 puntos en específico, comparándolo en igual condición con el nuestro y viendo cuáles son las oportunidades, las debilidades, las fortalezas y las amenazas. Ver la política de seguridad, es importante saber si nuestra competencia está cumpliendo la ley o no. Es análisis de requisitos y requerimientos, es ver qué es lo que se sueña nuestro cliente con nuestro modelo de negocio o con ese MVP.
definir las tecnologías, y esta aquí es muy importante. Existen muchas tecnologías dentro de la web, y de todas esas tecnologías, tú tienes que buscar una tecnología que sea apta, que sea buena, que sea bonita y que sea barata. ¿Esto por qué? Porque nosotros podemos desarrollar en lenguajes muy complejos o podemos desarrollar en lenguajes muy simples, pero a medida del tiempo eso nos va a costar. Conseguir un ingeniero en un lenguaje de programación en específico es muy complejo. Tú deberías cultivar tus ingenieros para que estén habituados a varios lenguajes de programación, por más que sean full stack developer. Ser full stack developer es saber como todos los lenguajes de programación, pero generalmente esos full siempre se especializan en algo, en React Node.js, en Java, Java en back o en Laravel. ¿Qué es importante? Que tú puedas suplir esa vacante si cualquier cosa pasa. Siempre ten un ingeniero líder, ten varios ingenieros o desarrolladores por la parte de abajo, ten un project manager de TI, ten una persona de SEO por otro lado, ten un SEO técnico, ten una persona de SEO de contenidos y ten un buen DevOps. La definición de tecnologías entonces las haces en la definición de tecnologías de la compañía que vas a trabajar y en la definición de tecnologías que tú te sientas cómodo. Paila, es lo más fácil. No es tan normal que uno empiece a recomendar eso, pero es las tecnologías con que tú te sientas cómodo. Digamos, yo me siento más cómoda trabajando con React Node.js que trabajando con Laravel. Y en este momento estoy trabajando un proyecto con Laravel y me siento demasiado coaccionada porque el lenguaje de programación no es tan afín a mí y siento que conseguir otro ingeniero en Laravel va a ser muy complejo. Entonces, tengan en cuenta en un lenguaje de programación que ustedes se sientan cómodos, tengan un lenguaje de programación que sus ingenieros se sientan cómodos y tengan un lenguaje de programación que varias personas lo puedan masificar. Y la forma más fácil es ver en los catálogos de personas de trabajo quiénes están trabajando determinados lenguajes de programación y cuáles son los lenguajes de programación más comunes, para que el día de mañana que se le pase algo a su ingeniero, usted pueda tener un alcance y una definición de ese proyecto. Busque CMS pagos. Yo trabajo ciertas cosas con WordPress y ustedes vieron WordPress, pero lo mejor es que no trabajen con WordPress. Y acá los eruditos de ingeniería, de todo, van a decir, ¿cómo Manuela va a decir que no trabajen con WordPress? WordPress sigue siendo un código abierto y tiene muchos problemas y tiene muchas filtraciones de seguridad. Entonces, cuando estamos hablando de ciberseguridad y yo que está acá, nosotros deberíamos privilegiar la seguridad de la información tanto de nuestros clientes y demás, por lo cual yo no les recomiendo, por más que acaban de ver, que mi página está en WordPress. Deberíamos trabajar otros lenguajes de programación y ayudar a nuestros ingenieros para que puedan trabajar otros tipos de CMS que nos va a hacer la vida más fácil. ¿Qué CMS podrían ser? Existe el CMS de HubSpot, que es muy bueno, pero cuesta. Existe Statamic, existe Prismic, existen otro tipo de CMS. Esos son como los más conocidos. Utilicen un CMS pago o si quieren Elementor Pro pago, pero que tengan algo que les registre la compra y algo donde ustedes puedan poner tickets o donde puedan quejarse y demás. Uno a veces con WordPress no puede hacer eso y el servicio al cliente es muy necesario. Y una cosa bien importante es la definición y el alcance del proyecto desde momento uno. Ustedes, una persona les está cotizando una página web, dígame cómo hace la definición del proyecto. Cómo, cuántas semanas se va a desarrollar, cómo lo va a trabajar, cuáles son las semanas de gabela, cómo vamos a trabajar, quién va a ser el ingeniero líder, quién va a ser el ingeniero de respaldo. Y todo esto para que no la caguen como yo. ¿Por qué? Porque digamos que dentro de las estructuras de la página web, a veces los ingenieros se enferman y entonces eso dilata los proyectos. Y como eso dilata los proyectos y como ustedes están construyendo un edificio, coger el edificio de otro es muy complejo. Entonces siempre tengan al ingeniero líder, el ingeniero que está echando código y tengan la documentación del proyecto. El que documenta el proyecto es un senior. ¿Por qué? Porque el que pide que le entreguen una página web con la documentación del proyecto, ya usted puede meterse al cuarto y saber, es que esto es un cuarto. O sea, la lógica de ese ingeniero dijo que esto es un cuarto. Es que el post lo tiene para blog. Ok,
Uno creería que son verdades absolutas y demás, pero no, todos tenemos una forma diferente de abordar los proyectos y como es una forma diferente, pues nosotros deberíamos trabajar en que todos estemos alineados, todo esté documentado y todo esté tocado. En la fase número 2 tenemos saber dónde está nuestro dominio, qué es un subdominio, dónde está nuestro hosting, qué estabilizadores o balanceadores de carga tenemos, qué tipo de SSL tenemos, si estamos cumpliendo el habeas data, qué términos y condiciones tenemos en la página web y cómo vamos a hacer los despliegues y de producción. Dominio, www.manuelavillegas.com. ¿Dónde lo compró? Lo compró en GoDaddy, lo compró en me.com. ¿Dónde lo hace? ¿Quién tiene las claves? Subdominios. Si usted va a crear un subdominio como bootcamp.siseñor.com, ¿cómo lo va a crear? ¿Cómo lo va a designar? ¿Cómo va a llevar la tecnología? ¿Por qué está creando un subdominio? Y demás. Esto funciona muy bien para cuando tenemos un modelo de negocio y estamos sacando una filial en Estados Unidos. Entonces, esa filial en Estados Unidos sería un subdominio. Sería yessir.siseñoragencia.com y compramos un dominio que se llame yessir.com y se enmascara para que la arquitectura de información quede dentro de sí, señor, pero que la puerta sea otra. Cuando uno enmascara los dominios, uno puede tener un www, el que sea, y termina siendo otro. Esto es muy importante porque así se hacen muchos delitos informáticos, pero nosotros lo estamos viendo desde el lado positivo. Entonces ponen un www.ositosdegomitas.com y cuando llegan cambia de una a la URL porque uno ve, porque se hace un redireccionamiento 302 y en ese redireccionamiento 302 tú ves la URL final. Sirve para las arquitecturas de información, pero ojo que sirve para los delincuentes informáticos. El siguiente es un hosting. El hosting es lo que hace el DevOps. Tú puedes tener un hosting en Amazon Web Service, tú puedes tener un hosting en Azure, puedes tener un hosting en DigitalOcean o puedes tener un hosting en Internexa, que es un cliente de nosotros. ¿Qué es importante? Para el gusto, los colores. Y para los colores, los tipos de carga. Todos los tipos de hosting tienen sus beneficios. Amazon Web Service a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me parece seguro, pero me parece caro el despliegue, porque tienes que ser un DevOps que haya estudiado microservicios y esos microservicios los haya aplicado en DevOps. Normalmente, un DevOps por un despliegue total, infiernoso, gigante y de todo, puede cobrar hasta 16 millones de pesos. Para el que lo necesita en dólares, 16 millones de pesos dividido 4.600 pesos son 3.478 dólares. Es costosísimo y es un trabajo largo. Pero existen otros hosting más baratos. Está DigitalOcean, que lo tenemos en la compañía que ha funcionado muy bien. Un Azure podría ser barato, o podrías tener un servidor dedicado como Internexa o demás. Dicen los de seguridad de la información y ciberseguridad que cuando uno despliega en un tercero como Amazon Web Service, ¿quién verifica la seguridad de la información de ellos? Entonces, ahí aún hay una potencialidad de infiltración de esto, que es importante que usted busque lo mejor para su compañía en costo y en forma. Y todas las asignaciones, en términos, usted lo único que debería saber es con quién relacionarse o qué tipo de ayudante necesita. Para eso, para despliegues, necesitas un DevOps que estudió microservicios. Otra cosa importante es el certificado de seguridad de la información, el SSL. Hay SSL gratis que tú lo puedes conseguir en GoDaddy o en donde vayas a comprar tu dominio, y hay SSL pago. ¿Qué es el SSL? Busquen la página web, las páginas web tienen una S. Esta S. Espérense, ¿verdad? Okay. Espérense que se bloquea el computador. Se bloquea el computador. Antes de las páginas, el certificado de seguridad es este candadito. ¿Qué es este candadito? Es, como nosotros lo llamamos, HTTPS //
Solo por esta S, yo sé que esta página es segura. ¿Qué es la seguridad? Es un segurito que tú le pagas a la página, es un segurito que tienen muchas páginas que lo que hace es que esta información es verídica. Dentro del SSL hay SSLs pagos. Los SSLs pagos lo que hacen es tener más despliegue de información, más cobertura y más acciones como tal. Los SSL te ayudan a poder ejecutar, comunicar y desarrollar tu comunicación y que indexen motores de búsqueda. Cuando estamos hablando de una página como la de Yoa de ciberseguridad, debería tener un SSL pago. Cuando estamos hablando de la página web de Sí Señor, podría irme con un SSL gratis, pero lo más recomendado es por lo menos comprar uno de $10 o de $20. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar en posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, porque va a ser tu página más certera, porque hay unos determinados navegadores que no abren páginas de seguridad, que no tienen páginas de seguridad de la información y demás. Los últimos 2 puntos son bien importantes. Todas las páginas web deben tener términos y condiciones y a verdad. O sea, deben tener los términos y condiciones por las cuales usted tendrá casa. Mi casa tiene unos términos y condiciones. Esos términos y condiciones son estos y esto es lo que vamos a hacer en mi casa. Usted está entrando a mi casa, usted tiene que tener una política de seguridad de la información. Esa política de seguridad de la información siempre tiene que ser cuando alojamos algún dato. La política de seguridad de la información demuestra que no somos junior, demuestra que somos senior y demuestra que cumplimos la ley. Importante, cuando estamos trabajando en mercados españoles, los certificados de seguridad de la información y el habeas data debe tener una política de cookies. Esa política de cookies la debes trabajar con tu abogado. Esa política de cookies, además de trabajarla con tu abogado, debe ser real y tú debes eliminar los cookies de las personas. Entonces, tenemos términos y condiciones y política. Los términos y condiciones es, esta es mi pinche casa y así nos vamos acá. Estos son los términos de uso, estos son los términos de redireccionamiento, esta es la responsabilidad, esta es la propiedad intelectual, estos son los cookies, estas son la comunicación y esta es la ley aplicable. Esto siempre tiene que estar dentro de una página web. Y también está la política de, oiga, Marci, ¿yo qué voy a hacer con las bases de datos? ¿Cuál es la definición del marco legal con la cual yo me voy a regir? ¿Cómo voy a cuidar sus datos? ¿Cómo va a ser el titular de tratamiento? ¿Cómo yo me comprometo a no vender sus datos? ¿Cómo están los derechos de la información? ¿Cómo usted puede reclamarme por su información? ¿Cómo puede tener un procedimiento para la recepción de lo mismo? Y esto es importante que ustedes lo tengan claro, porque todas las páginas web deberían tener esto. Todos cuando nosotros alojamos en Hablemos o en Contacto de cualquier landing page, página web corporativa, mini site, e-commerce y demás, uno tiene que aceptar términos y condiciones por la ley colombiana. Y suena una estupidez que se está dando una clase de esto, pero tiene que desarrollarse en tiempo y forma porque la ley es clara para todos y se debe ejecutar de esa manera. Y el último punto, y no menos importante dentro del despliegue, dentro de las acciones 2, son los despliegues de la página web y son los ajustes. Como nosotros estamos trabajando en un producto mínimo viable, ese producto mínimo viable tiene una etapa de producción y una etapa de despliegue. Yo hago los ajustes en producción, me los aprueba Joana o me los aprueba Juan o me los aprueba Mariana y cuando me los aprueba, ¡pum!, se van a despliegue y se visualizan. ¿Por qué tener los dos ambientes? Los dos ambientes nos ayudan un montón porque este ambiente nos hace que se pueda ir desarrollando, ejecutando, magnificando y comunicando, ver todos estos arreglos que nosotros vamos a hacer y que nosotros podamos ajustar la forma, el dato, el precio del SKU y demás. Y cuando estemos seguros, desplegamos. Esto nos va a ayudar mucho para el control de errores y para la documentación de procesos del mismo. Cuando terminamos la fase número 2, tenemos la fase número 3, la recopilación de textos de la web.
Les conté que era Lorem Ipsum. Lorem Ipsum es como un poema que no tiene sentido, que dicen que es latín, pero no es latín. Y lo que hace es modular las palabras o anglosajonas o latinas en esos bloques que son las palabras como fase 3 contenido y demás, y te aparecen Lorem Ipsum y te aparecen los textos. Generalmente el UX modela los textos con Lorem Ipsum y normalmente el UX Writing lo que hace es cambiar ese Lorem Ipsum por texto real. Por eso les dije que uno sabe cuando un equipo es un poco más senior porque ya ha cambiado el Lorem Ipsum. Esto es el Lorem Ipsum. Es una modulación de texto que te ayuda a saber que Lorem Ipsum es un título, esto es un antetítulo, esto es una descripción, qué es Lorem Ipsum, cómo se va desarrollando y demás. Y esto te ayuda un montón para poder ejecutar los diseños de una página web. Que los diseños de una página web generalmente se hacen en un programa que se llama Figma o se llama XD. Les voy a mostrar un XD a continuación. Está abriendo. Normalmente los UX lo que hacen es trabajar en un producto como este, y en este producto que ahí va abriendo, y les voy a mostrar la página web de Sí Señor en inglés, va cogiendo todo el diseño y uno va reemplazando texto por texto. Entonces, lo primero es la documentación de los textos, porque los textos modulan mucho el diseño. Entonces, uno debería saber si voy a coger los textos viejos de la página web o quién es el doliente de qué vamos a escribir, cómo lo vamos a escribir y demás. Entonces, mientras entra esto, yo voy siguiéndoles mostrando. ¿Dónde está la clase? Ah. Cuando yo ya tengo la modulación de esos textos de la web, miro cuáles son los textos faltantes y en función de los textos faltantes designo un rol que se va a llamar el UX Writing, y el UX Writing va a empezar a crear los textos de comunicación que se va a desarrollar. Los textos de contacto, los textos de metodología, los textos de demás, y va a ser el hermanito del UX, del UI, del UX y el UX Writing para que puedas desarrollar absolutamente todo. Eso te va a permitir mejorar el diseño, permitir tener todas las acciones y hacer una inspección de densidad de palabras clave. ¿Qué es una inspección de densidad de palabras clave? Si yo lo que quiero comunicar es yes, sir, pues dentro del modelado del texto debe decir textualmente yes, sir. Entonces, ¿cuántas veces debe decir para que yo tenga una densidad? Una densidad de +7. ¿Cuántas veces tengo que repetir que yo me llamo yes, sir? O cómo voy a ejecutar. Cuando tengo entendido esto, empiezo a hacer el diseño y la navegación. Entonces, los textos me ayudan a poder tener como un modelado de qué es lo que yo necesito comunicar, cómo lo voy a comunicar. Y voy a empezar a integrar al UI para poder hacer el índice de navegación, el mapa de navegación, un requerimiento de densidad de palabras clave que lo vimos allá y que lo vamos a ejecutar acá. Vamos a hacer la delimitación faltante de texto porque la vamos a modelar dentro de estas acciones y vamos a hacer la implementación del diseño gráfico funcional. Cuando ya tenemos eso, pues podríamos empezar a poder diseñar, poder ejecutar, poder desarrollar todo. XD no me abrió, pero bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar la implementación. Entonces, ya teniendo en cuenta que ya desarrollamos qué tecnología vamos a hacer, cómo la vamos a hacer, ya tenemos los textos faltantes, ya sabemos con qué framework vamos a trabajar, porque ya entendimos cuál es la tecnología que vamos a ejecutar, empezamos a templetear todo. El diseñador te va a hacer la arquitectura en UI, la arquitectura en UI va a ser como un dibujito, un mamarrachito, y ese mamarrachito va a tener botones y demás. Eso después el UX lo va a pintar y después el UX Writing lo va a escribir. Cuando tienes absolutamente todo, ya empiezas a cortarlo y a poderlo personalizar en un template. Y cuando lo montas templateado, ya lo puedes desarrollar en un CMS y personas como yo ya pueden empezar a diseñar, a montar o ejecutar contenido para ese template. Y ya puedes hacer una implementación de funcionalidad
ver que el botón lleve al cuarto en específico, de un cuarto se lleve al otro, del cuarto A lleguen al closet B, del closet B empiecen a generar la comunicación y desde la comunicación empiecen a desarrollar absolutamente todo. Cuando tienen todo eso, pues ya pueden hacer las pruebas y con esas pruebas ya pueden redireccionar. Pero antes, que es importante, tienen que tener al de data para que haga las marcaciones en los botones o en los CTAs en específico para que cuando las campañas de pauta empiecen a llegar a ese botón, queden debidamente nombradas en el Tag Manager. Otra cosa que es importante, hay que montarle un Search Console. El Search Console lo tomas desde el dominio y debes montar un código de Analytics. En Analytics vas a ver el rendimiento de la página web. En Search Console lo que vas a ver es el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. En Tag Manager vas a ver cómo se disparan los eventos en función de pauta y orgánico. Y dentro de la estructuración de los ambientes de Google, tú vas a poder poner el píxel de pauta y vas a hacer todas las configuraciones de automatización para que empiecen a disparar los correos electrónicos. Ejemplo, si yo llegué a contacto de la página web y le dije enviar, ese enviar se conecte con tu automatizador de procesos de marketing con los correos de enganche y empiece y te llegue un correo electrónico a ti que dejaste los datos y te diga, hola, mi nombre es sí señor o mi nombre es yes sir. Gracias por contactarte con nosotros. Si te quieres hacer una cita, mira este calendario. Si quieres tener un contacto con Manuela, haz esto. Si quieres hacer esto o si quieres integrarte a nuestro newsletter, bien puedes. Cuando tú ya tienes todo esto montado, tu ecosistema dentro de la página web se va a empezar a desarrollar. Y entonces en la fase de SEO tú ya vas a tener las configuraciones básicas de Search Console y de Analytics lista. Y cuando ya estructuras todo eso, vas a poder en función de esto desarrollar SEO. SEO, ¿cómo se trabaja? SEO es bien bonito porque se trabaja con un cuaderno. El posicionamiento orgánico en motores de búsqueda a nivel técnico tiene una carátula. Un cuaderno y una página web solo puede tener un H1, porque solo puede tener una carátula. Puede tener varios H2 porque es un intermaterias o tiene un H2 para designar los cuartos de la casa. Tiene muchos H3 porque los H3, como ya lo vimos, son categorías o tags y nos pueden ayudar a hacer la división entre el closet, la ropa, las marcas y demás. Y eso debería estar debidamente nombrado. ¿Usted cómo sabe que el ingeniero es semi-senior o el SEO es semi-senior cuando la página usted la busca en Google y no dice home? Es exactamente el mismo ejercicio que le dije en Lorem Ipsum en SEO. Es, si usted ve el título que se llama Ositos raya home, ese man no tiene ni idea de SEO. Cuando dice home, no es un ingeniero, no es un SEO técnico desarrollado. Hacen los títulos. Los títulos tienen hasta 160 caracteres. Las metadescripciones pueden tener 200, 200 y pico caracteres. Y todos los cuartos o las páginas tienen que tener título y metadescripción. Todas las categorías tienen que tener título y metadescripción. Todos los tags tienen que tener título y metadescripción. Por eso el SEO técnico es una persona muy especializada, tanto en ingeniería como en algo de sintaxis y taxonomía. La taxonomía es como nosotros vamos desarrollando absolutamente todo. Y la taxonomía se ve en las URLs, que serían los slugs, y cómo uno va montando las cosas. Mientras el computador va desarrollando, miren, cuando ustedes ven todos los posts tienen títulos y metadescripciones. Acá lo ven. En la parte de abajo, ven que tiene la frase de focus, tiene título, SEO título, tiene el slug o la URL y tiene la metadescripción. Siempre deberían estar en verde, porque a mayor acción en verde, mayor posicionamiento en motores de búsqueda. Y esto lo que va a hacer es que la concordancia amplia, cuando tú le preguntas a Google, your organization is shooting itself into the foot, y te lleva a ese artículo, porque lo que buscaste está en concordancia con el título y la metadescripción de lo que dice este artículo, y en teoría
Cuando esos dos prospectos se alinean, tu contenido llega más rápido. Por eso, las concordancias amplias son tan importantes. Pero no solo lo tenemos que hacer en todos los contenidos, también lo hacemos en todas las categorías. Y las categorías tienen título, metadescripción y contenido como tal. Y esto hace que tú puedas tener densidad de palabras clave. Y al tener densidad de palabras clave, tú estás cumpliendo la estructuración del SEO técnico o estás buscando la concordancia para que busquen yes sir y tú tengas tanta densidad lógica que tú seas la respuesta lógica para que Google te muestre. Cuando ya ejecutas todo eso, pues deberías tener un SEO de localización. Un SEO de localización se hace por Google My Business. Google My Business es la herramienta más clara para que una persona tiene un problema de ciberseguridad y está buscando una empresa en México, busque ciberseguridad en México y llega a tu Google Place. ¿Por qué? Porque tú muchas veces no buscas en concordancia amplia o no buscas en imágenes, sino que necesitas un lugar que te solucione un problema ya desde productos y servicios. Y por eso el SEO local es lo mejor para eso. Ya vimos etiquetas título, metadescripción y demás. Ya les expliqué que es un H1, un H2, un H3. Ya les expliqué que son los URLs o los slugs. Ya les dije que son las optimizaciones de recursos que lo hace el webmaster cuando las imágenes están muy pesadas y demás. Y las integraciones son cuando nos unimos por API en un contacto con automatización de procesos de marketing o con otras cosas. Cuando tenemos esto, hacemos un seguimiento que nuestro Google Search Console está perfecto en función de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, que nuestro Analytics esté perfecto para nosotros poder revisar si nuestra página web están llegando personas, si no están llegando personas, si se cayó, si no se cayó, si se está manejando bien o cómo puedo mejorar ese MVP, si nuestro Tag Manager está debidamente montado para que las campañas puedan desarrollarse, si nuestro sistema de automatización como Hotspot, RD Station, Active Campaign y demás está disparando los correos electrónicos que nosotros necesitamos, si el pixel de pautas se está desarrollando bien, si el pixel de remarketing se está desarrollando bien. Paréntesis, el pixel de remarketing es un pixel que uno le pone y cuando está haciendo las campañas de remarketing, solo a las personas que tienen ese pixel les va a llegar la comunicación. Cierro paréntesis. El pixel del funnel de conversión, entonces yo en Tag Manager, como veo cómo la persona baja en el funnel, con una herramienta que se llama Hotjar, yo como veo qué está pasando en mis cosas y como en Data Studio, que es una herramienta gratis de Google, puedo ver la integración de todas las comunicaciones. Les doy un ejemplo. Espérense. Está muy técnica la clase, yo sabía, pero bueno. Vamos a ver un Data Studio. Entonces, en el Data Studio, lo que nosotros vamos a hacer es centralizar todas las herramientas de Google y en esa centralización de todas las herramientas de Google vamos a poder tomar decisiones estratégicas de nuestra compañía en función de los datos. Esto es lo que aquí nos va a ayudar. Nos va a ayudar a visualizar cuáles son los mejores momentos de consumo, cómo se está viviendo dentro del desarrollo de nuestra página web, cómo amigablemente nosotros estamos viendo la analítica de la página web, cuáles son las mejores conversiones, si hay picos de comunicación, si no hay picos y demás. Este es un Data Studio mío. Y en ese Data Studio me dice que en este momento hay 30 personas de Bogotá en la página web y se acaban de bajar a 5. O sea, quiénes son mis usuarios, si mis usuarios vienen de desktop, si mis usuarios son femeninos o masculinos, en qué edades están, cómo se están desarrollando las visitas, cuáles son los momentos más importantes dentro del desarrollo de mi comunicación, de dónde vienen las visitas. Entonces acá me muestra de Colombia, de Estados Unidos, de México, de España, de NOCET, de Chile, y veamos en Estados Unidos, y ahí me hace la perspectiva de Estados Unidos. En Estados Unidos me muestra como una zona caliente esta vaina y otra zona caliente acá. Me sale muy fuerte en Miami, pero miren que me sale muy fuerte aquí, que es en Virginia. Tengo muchos clientes de Virginia. Y entonces acá ya puedo empezar a desarrollar qué es lo que están viendo, cómo lo están ejecutando y demás. Esto nos ayuda un montón para poder tener
estructuraciones y lineales de pensamiento en función de ese asset digital y el flujo de comunicación que puedan ser bien interesantes, que están viendo dentro de la página web, cuáles son los picos de comunicación, por qué se dan los picos de comunicación, porque me ven siempre en desktop, qué es lo que tengo que hacer para mejorar en mobile y poder sacar hipótesis conscientes de las acciones que yo estoy dejando. Un ejemplo, el CTR de sí, señor agencia de desktop es del 15.51%. Es increíble. Pero si nosotros vemos el CTR de desktop de sí, señor agencia, pero solo en cosa baja al 5%. Entonces tendríamos que identificar cuál es el proceso o cómo mejorarlo y cómo tener un poquitico más. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones, a ejecutar decisiones y a poderlo magnificar en procesos de comunicación. No contenta con eso, cuando uno va a hacer la experimentación de montar un desarrollo de una página web y entender todo el proceso que es la ingeniería, y generalmente esto como que nunca se lo enseñan a uno desde marketing, o uno como gerente no se lo van a desarrollar y no lo entienden como tan a la papita como se les estoy haciendo, pues uno tiene que hacer una parametrización y una simulación del lenguaje de programación para que pueda ser un poco más apto para que las mejoras, los desarrollos y todos los entendimientos se puedan dar de manera coherente. Entonces, ¿qué es la parametrización de la experiencia bajo producto? Es el lenguaje de programación. La información son el diseño, el texto y el lenguaje de ingeniería. Cuando tú tienes estos tres en fuerza y forma, el diseño te va a agradar a verlo y tú vas a querer experimentar con ese user experience. El texto, además de que te va a ayudar a posicionarte en motores de búsqueda, va a generar esa narrativa de comunicación que necesita contacto contigo. Y el desarrollo de ingeniería va a hacer que todo tenga una lógica de comunicación, de contacto del punto A al punto B, de desktop mobile, de posicionamiento de atributos index o no index que se vaya desarrollando. ¿Eso cómo lo podríamos ver o cómo lo podríamos revisar? Ya vimos que todos los proyectos de ingeniería parten de un discovery. Ese discovery te va a desarrollar que el código, la imagen, el léxico y la gráfica se puedan desarrollar. Tenemos que entender la experimentación, el producto y el servicio. ¿Qué es la experimentación? La experimentación es ese entendimiento que nosotros vamos a desarrollar para poder llevar algo to market, para saber si nos vamos por un landing page, por una página web, por un microsite, por un e-commerce B2B, un e-commerce B2C, un desarrollo como tal. Y entender que lo que estamos montando son entes vivos. Y como son entes vivos, están sujetos a mejoras, a desarrollos, a evoluciones y demás. Basados en eso, vamos evolucionando a nuestros nenes y los vamos a ir desarrollando. En producto, cuando nosotros vemos el asset digital como un producto, lo que vemos es como algo que está mejorando nuestra compañía, y por lo cual está mejorando nuestra compañía, nosotros debemos hacer la centralización de toda la comunicación dentro de ese producto mínimo viable. ¿Por qué? Porque a este man le va a llegar la narrativa de comunicación, le va a llegar la automatización de procesos de marketing, le va a llegar las acciones que nosotros hagamos en página web, le va a llegar mucho tráfico, va a tener vulnerabilidades, van a haber delincuentes informáticos. Entonces nosotros lo tenemos que hacer lo más rentable posible para que pueda sobrevivir a un terremoto, una catástrofe o otro tipo de cosas. Y en servicio tenemos que desarrollar el análisis de información, cuáles son las soluciones que nosotros vamos a desarrollar, porque nosotros vamos a cambiar de WhatsApp a una página web a una persona, cuáles son las marcaciones que tenemos que hacer, cómo vamos a documentar las hipótesis que vamos a trabajar, cómo vamos a hacer la validación de las ejecuciones y cómo vamos a trabajar. Cuando vamos a hacer la ejecución de ese producto mínimo viable, pues nosotros tenemos que tener un entendimiento de la necesidad, y ese entendimiento de la necesidad debe estar correlacionado con la necesidad de los productos que lleven a un esfuerzo final. O sea, ¿usted para qué está haciendo ese asset digital? Ese asset digital debería suplir una necesidad del usuario o suya. ¿Cuál es la necesidad del usuario? Pues conocerlo. Entonces, como usted lo tiene que conocer, pues tiene que montar una experimentación de página web para que usted pueda demostrar todo lo que quiénes somos, usted qué es, cuáles son sus servicios, cuál es su tarifario y demás.
Entendiendo eso, pues nosotros tenemos la necesidad que tienen las personas, cómo lo quieren solucionar y demás. Y eso tiene que ser amigable con el usuario, porque hay desarrollos tecnológicos muy buenos, pero los entiende Mandrake el Mago, la DIAN. Yo no critico a la DIAN. La DIAN tiene un proceso increíble de ingeniería, pero lo entiende su ingeniero y un contador. Una persona real no lo entiende. Entonces nosotros debemos ver que todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo deben suplir una necesidad. Y cuando nosotros suplimos una necesidad, pues ya bajándolo a UX, pues nosotros podemos entender que el UX es todo lo que nosotros tengamos de diseño y prototipado. Y todo lo que nosotros tengamos de UI es arquitectura de información. Entonces, en UI es importante tener el branding, pero va a ser la expresión en UX. Tenemos que tener los botones de acción en el mamacharrachito que nosotros hagamos. Debemos tener los controles de usuario, de acá va acá, de acá va acá, de usted, del cuarto 1 va al cuarto 2, del cuarto 2 no puede llegar al cuarto 1, porque no puede estar tan loco. Entonces uno tiene que diseñar cómo se va a llevar, qué herramientas va a tener, cuáles son los dispositivos de entrada, cómo va a entregar a UX Writing, cuál va a ser el diseño o la estructura visual, va a ser una navegación scroll down o va a ser una navegación scroll de lado. ¿Cómo va a ser el prototipado? ¿Usted cómo lo va a diseñar? ¿Cómo va a tener la satisfacción del diseño? ¿Cómo se va a hacer el mapa del diseño? ¿Cómo va a mapear dentro de UX y UI todos los puntos del Tag Manager para que pueda tener un data analyst? ¿Cómo va a hacer los test del usuario? Se los quise poner un poco más explícito porque cuando uno le dice, necesito un UX y contratan un UI. Un UI, no, pero necesito un SXO. Entonces, es importante que ustedes se lleven esto para poder entender qué hace cada uno de los roles. Y por supuesto, el UX tiene que manifestar en esa gráfica todos esos desarrollos para que la percepción de ese asset digital sea más granelocuente cada día y vaya desarrollando toda la estrategia y nos vaya adaptando nos vaya llevando a una navegación más limpia. Mire, digamos, Bogotá es una ciudad sin UX y sin UI, porque uno quiere llegar de un punto A un punto B y uno a veces teniendo la mejor comunicación, uno llega más fácil caminando. Y entonces uno dice, pues, ¿para qué diseñaron esta ciudad si no nos vamos a poder comunicar bien? Es la labor del UI crear los caminos más rápidos para poder llegar a Roma, del UX pintarlo, del UX writing, poder dar las indicaciones o la señalética que nosotros tenemos, del SXO, de unir los botones de diseño con los botones de SEO y con eso estructurar un lenguaje desde la parametrización que se vea bonito, que sea user experience, que sea agradable y que posicione motores de búsqueda. Cuando nosotros tenemos todos esos elementos correlacionados, como si fuera arquitectura, nosotros podemos desarrollar una comunicación más afín con lo que estamos ejecutando. Y cuando tenemos como todos esos caminos, que todos los caminos conducen a Roma, pues nuestros catálogos de información o nuestros dashboards de información, miren, se van haciendo súper fácil, porque desde UI yo ya sé cuáles son los posts, en Media yo ya sé cuáles son todas las páginas que tengo, en Pages yo ya sé cuáles son las páginas, cómo están templeteadas, cómo lo voy a ajustar, cuáles son los recursos, cómo lo voy a ejecutar, cuáles son los recursos de sí señor, cómo voy a integrar nuevas personas del equipo, cuáles son los productos de la compañía, cómo se ejecutan los productos de la compañía, si yo quiero cambiar un texto dentro del desarrollo de nuestra comunicación, cómo voy dándole las prioridades en específico. Miren que acá tengo unos semaforitos en rojo. Entonces tengo que ver por qué los semaforitos están en rojo. Generalmente esos semaforitos en rojo es que tengo una cosa mala en SEO. Esa cosa mala en SEO es que el keyword con el cual estoy haciendo focus de keyword no es estrictamente el necesario. Acá debería o buscar otro tipo de keyword que esté más apalancado a la densidad de palabra clave o buscar otro tipo de acciones que me ayuden a cumplir los ajustes de SEO desde líneas, desde sintaxis, desde más, y acá me va diciendo o me va parafraseando como todas las acciones que yo debo tener en cuenta para poderlo ejecutar. Y eso a medida del tiempo me va a poder ayudar a poder tener verdaderas estructuras de growth. ¿Por qué? Porque el growth se basa mucho desde la experimentación del producto del usuario.
Por eso hay que hacer tanto ahínco en la página web. ¿Por qué? Porque la página web tiene que estar preparada para un camionado de usuarios. Cuando tú llegas a Product Market Fit, tienes muchos usuarios. Y desde el emprendimiento uno tiene que validar cuáles son los KPIs, cómo se van a desarrollar los KPIs, qué tanta importancia tiene el UX, cómo has realizado la decisión, cómo lo van a ir ejecutando. Y esa ejecución es como va a estar de preguntas en función de lo que vamos a trasladar dentro de nuestro asset digital, nosotros vamos a poder empezar a hacer el desarrollo de ingeniería como tal. Ese desarrollo de ingeniería como tal ya lo vimos, se baja en el lenguaje de programación, en el CMS que vamos a desarrollar, si vamos a tener plugins o si no vamos a tener plugins. Y de esa manera poder ejecutar qué vamos a tener de SEO de marketing y SEO de ingeniería. Deseo de marketing, qué textos o de qué acciones vamos a desarrollar, textos de apoyo, blog posts, videoblogs, infoproductos, cómo vamos a desarrollar los backlinks, cómo van a entrar los clientes, cómo se van a desarrollar los términos y condiciones y cuál va a ser la densidad de palabras clave. Pero desde SEO técnico, cuáles van a ser los encabezados, la metadescripción, los alts de la imagen. ¿Se acuerdan que vimos títulos y metadescripciones? Son esa palabra clave o esa imagen o cómo van a renombrar esa imagen, cuáles van a ser los links internos, cómo se van a hacer los redireccionamientos. Existen redireccionamientos 312, existen redireccionamientos 404, que es la página de error. Existen otro tipo de errores 3X o X que nos ayudan a saber cómo mejorar nuestro asset digital y el SEO técnico se encarga de esto y cómo ejecutar. En función de marketing es el UX Writing o el SEO de contenidos. Entendiendo cómo esto, los lenguajes de programación van a hacer que nosotros podamos desarrollar y posicionar en motores de búsqueda. Para nosotros poder ver cuáles son las mejores herramientas en función de SEO, nosotros siempre hacemos la auditoría desde Google Speed Insights, que es lo que nos va a dar si las páginas son rápidas, si son lentas, si hay oportunidades de mejora o cómo lo podemos desarrollar, tanto en móvil como en página web. En Burrank podemos desarrollar y podemos revisar el asset digital y en SEMrush podemos crear toda la estrategia de SEO porque nos permite hacer todo el escalonamiento de ese keyword research y demás. Y cuando estamos analizando desde UX Writing, las herramientas que nosotros vamos a ir ejecutando, lo podemos desarrollar por Google Analytics o podemos ponerle Hotjar a las páginas. Esto nos va a permitir poder hacer todo el escalonamiento en función de cómo se están caminando, en función del UI, cómo están llevando el diseño en función del UX y cómo van a ejecutar como toda la comunicación. Entendiendo esto, y que se dañó la página y se dañó. Está tan compleja la presentación que se dañó. En función de eso, nuestro asset digital ya está listo para que nosotros podamos hacer crecimiento exponencial. ¿Cómo vamos a hacer crecimiento exponencial? Crecimiento exponencial como Joa, que tiene que crecer 4X su compañía, como Juan, que tiene que tener un crecimiento de 3X en su compañía, o como Mari, que necesita lanzar todo su proyecto de Navidad, cómo uno ejecuta todo un planteamiento de growth. Los planteamientos de growth se dan desde experimentación científica. La experimentación científica se da a partir del entendimiento del asset digital. ¿Yo cómo voy a hacer growth? Yo lo que necesito es saber en cuánto está mi costo por adquisición y cómo voy a llevar ese costo por adquisición a bajarlo, a maximizar los resultados y a poderlo proyectar en nuevos assets digitales. Y eso tiene un funnel desde inbound, que este es el funnel normal desde inbound. Entonces, nosotros tenemos un producto mínimo viable y ese producto mínimo viable tiene que convertir ese extraño en visitante, ese visitante en lead, ese lead en cliente y ese cliente en vocero experto de la marca para que nos recomiende. ¿Y eso cómo se hace? Deberíamos tener una captación de leads bajo resultados y esa captación de leads me lleve a documentar esa persona. Yo tengo que hacer que ese extraño me deje sus datos y confíe en mí. Entonces ustedes llegan donde un extraño y no le van a dar su correo electrónico o su teléfono de buenas a primeras. O sea, pues al fin y al cabo es una página, es un extraño. Entonces yo tengo que hacer mi diseño lo más entendido posible o lo más amigable posible para generar confianza. Por eso el SSL, por eso los términos y condiciones, por eso la vía data, por eso los certificados, por eso los testimoniales. Porque tú no le das el teléfono a cualquier escuincle. Y como no se lo da, tienes que hacer una captación de leads.
Entonces, para que tu página no sea un extraño, tú debes trabajar blog posts, ideas de redes sociales, posicionamiento orgánico a nivel de marketing, a nivel técnico, debes tener estructuras de SEM, debes tener webinars, debes tener ebooks y debes tener otro tipo de acciones, porque eso te hace más amigable y hace más fácil que ese ganadito te dé el teléfono. Para que tú tengas una conversión a visitante, tú, además de eso, le tienes que dar todas las garantías para que lo pueda desarrollar y un botón específico para que pueda dejar sus datos. Por eso es importante tener un CTA o un botón de Hablemos, un landing page dentro de tu página web, que generalmente es un contacto, y unos formularios que te permitan dejar tus datos si es un newsletter, o si es un Hablemos, o si es un contacto por Calendly u otro tipo. Cuando ya por fin ese usuario, ese ganado, nos dejó los datos, pues yo le tengo que empezar un discurso de venta. Y del dating sabemos que lo más horrible de los discursos de venta es que a uno le venda. Entonces, ¿cómo yo le vendo a una persona sin venderlo? Aportando y divirtiendo. Volvemos a la narrativa de comunicación. Entonces, dentro de la narrativa de comunicación, yo tengo que hacer que mi producto sea el héroe y mi catita sea el héroe, y yo tengo que empezar con mis mentores, con mis voceros expertos, con otro tipo de personas a darle razones por las cuales le tiene que comprar el marcador. O le tengo que hacer una comunicación para quitarle esas taras mentales o esas objeciones de compra que él tiene normalmente para no comprar, porque el producto es costoso, o porque no sé quién es, o porque no sé cómo se va a desarrollar, o etc. Y cuando esa persona ya me compra, yo lo que tengo que hacer menos es decirle como, preséntame un amigo. O sea, cuando uno se cuadra con un novio y ese novio de una le dice, ay, mis amigos están solteros, me presentas ganado, y uno es como, no, espérate, yo miro a ver si me funciona contigo, y de ahí, si me van bien las cosas, yo te presento más amigos. Esto es un ciclo de hipótesis aplicado a Growth en función de un MVP. Y esto suena muy lógico porque esto es un tratamiento full inbound. Pero para que se puedan desarrollar, las hipótesis las aplicamos en función del consumidor. Y esa función del consumidor nos va a dar un crecimiento exponencial. Entonces, como el Golden Circle, tú empiezas desde el UI, del UI de esa arquitectura pasas al UX, y después del UX pasas al CX. Entonces, por eso los CX son tan importantes dentro de una estructura de growth, porque tú tienes primero la arquitectura, después tienes el diseño y después tienes el customer experience, la necesidad, cuáles son las necesidades, cómo yo palanco las necesidades, cómo yo magnifico esa casa, cómo le doy buenas entradas, cómo lo voy desarrollando, cómo lo voy ejecutando, desde posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, desde call to action necesarios para que puedan ser más rápido la compra, desde email marketing para tener una comunicación uno a uno, o desde contenidos de valor para hacer un upselling o un cross-selling. Pero estas hipótesis aplicadas al marketing deben tener unas funcionalidades en función del resultado, valga la redundancia. Entonces tenemos que aumentar la adquisición de los usuarios mediante tráfico orgánico, porque ningún producto mínimo viable puede ser sostenible netamente por pauta. Debemos retener a nuestros usuarios o a nuestros clientes dentro de la página web, dándoles el contenido necesario bajo la narrativa de comunicación que puedan investigar y que ellos puedan o hacerlo solo, o contactarme, o llenar un formulario, o que todos los caminos lleguen a RAM. También necesito convertir esos visitantes en lead, dándoles acciones en específico que me lleven a comunicar o a ejecutar. Tengo que empezar a hacer un relacionamiento con ellos y empezar a saber cómo su ID device, y saber cuándo es necesario comunicarse con él, cómo le gusta, si le gusta que le responda el correo cada 48 horas, si no le tengo que responder el correo, y cómo voy a generar una venta. Entendiendo esto, pues yo tengo que tener unos parámetros muy mentalizados dentro de la cabeza de cómo lo voy a ejecutar. Número uno, yo siempre hago ejecutar pruebas A/B. Hipótesis 1, mi CTA en negro, mi CTA en rojo. ¿Cuál me convirtió más? Mi CTA en rojo, me voy con el rojo. Si eso, hay pequeños detalles de diseño que cambian la vida. Palabras y demás que hacen convertir. Por eso siempre los artes deben tener un A y un B, para nosotros poder empezar a probar
ese rendimiento de experimentos que nos vayan a desarrollar. Segundo, toda nuestra base de datos debe tener un scoring y toda debe estar homogenizada y parametrizada. Entonces tú lo puedes homogenizar y parametrizar dentro de Hotspot, dentro de Clientify o dentro de lo que tú quieras, pero siempre la tienes que tener homogenizada y parametrizada, porque a un cliente hot tú le deberías hablar de una manera y un cliente muy frío lo deberías hablar de otra manera. Eso te va a ayudar a la estrategia de comunicación. Siempre deberías tener triggers. ¿Qué es un trigger? Una palabra detonante. ¿Qué es una palabra detonante o un trigger, como tú lo quieras llevar? Es esa objeción de compra que tú le vas a mover en el estómago de esa persona y cómo lo vas a llevar. ¿Cómo lo vas a llevar al avance del camino? Entonces, ¿se acuerdan? En el camino del héroe, yo cómo lo voy a llevar por fases y me lo voy a llevar de manito canasteada para que me compre o para que me compre. Y yo cómo voy a buscar la fidelidad de este cliente. En función de esto, cada cuánto tengo que hablar, cómo le tengo que hablar y demás. Importante que nosotros tengamos claro en función de growth cuáles son las fuentes de tráfico. Esas fuentes de tráfico nos van a ayudar a diversificar, a probar experimentos, a magnificar KPIs en función de programático o otro tipo de cosas y a mejorar los tonos de comunicación. Nos va a ayudar a que nosotros podamos entender desde las fuentes de tráfico, yo si tengo que priorizar posicionamiento orgánico en motores de búsqueda o si tengo que priorizar RD Station, correos electrónicos y desde correos electrónicos hacer las cosas. O tengo que priorizar Google, costo por clic, para que me pudiera desarrollar o ejecutar otro tipo de comunicación. Y de ahí lo tengo que llevar a un proceso de escalabilidad. O sea, ese hijueputa producto mínimo viable tiene que crecer conmigo. O sea, la página que yo tengo en este momento tiene que ser, que a mí me la entregaron hoy, y en 2 meses tiene que ser un zaperoco gigante. Y ese zaperoco gigante va a ser sostener todas las prácticas de marketing digital y va a poder resistir todos los pisos que nosotros le vamos a meter. Porque esa página web es un parqueadero. Y ustedes le van a poner un piso de pauta, un piso de contenidos, un piso de SEO de contenidos, le van a poner un piso de experimentación científica, un piso de vocería experta. Y ese va a ser como la Torre Colpatria, va a ser un edificio gigante. Entonces, entre más escalabilidad y más desarrollo nosotros le vamos teniendo, más experimentación científica y mejor desarrollo vamos a hacer. Y vamos a poder tener mejores flujos de conversión y mejor desarrollo como tal. Entendiendo esto, yo ya puedo ejecutar cuáles son los triggers de comunicación, cómo lo voy a ir desarrollando, cómo voy a ir emplazando todas mis hipótesis y mi desarrollo, y bajo ese modelo, los marcos de lógica de consumo y de modelo de consumo me van a definir el pinche modelo y me van a hacer más ágil, más óptimo, más crecimiento, más de todo. ¿Por qué? Porque mi casa va a poder desarrollar. Para que esto se pueda desarrollar en orden, primero necesitamos unos sprints de Scrum. ¿Por qué? Porque esto es un zaperote. O sea, esto es, esta clase son todos estos lapiceros, más estos lapiceros, más este vaso, más este vaso. Entonces, cuando nosotros ponemos esos sprints en los cuales nosotros vamos a desarrollar, pues vamos a defragmentar todo esto que nosotros tenemos en sprints rápidos para lograr llevar cada uno de los lapiceritos a este peristermo. Entonces, el sprint es un periodo con el cual se lleva un trabajo en sí. Tú puedes hacer sprint de 48 horas, sprint semanales, sprint de 1 hora o sprint de lo que quieras. Yo, ejemplo, y el que ha trabajado conmigo, la que ha trabajado conmigo, o no sé, desde el lenguaje inclusivo, sabe que yo trabajo en sprints de 48 horas. Yo mando un correo, 48 horas después le hago seguimiento. ¿Por qué? Porque es el periodo con el cual yo le doy a todo el mundo tiempo para que me responda. Si no me responde 48 horas, la tarea no se está llegando a un feliz término y como no se está llevando a un feliz término, yo presiono. Porque desde mi estilo de liderazgo, mi liderazgo es presionar. Y ese presionar es para que las cosas estén en tiempo y forma. Es recomendado que los sprints sean siempre constantes y que sea definido con el equipo. Y como ustedes van a tener esos desarrollos de sprint, se van a manifestar en una GAN de trabajo.
Se puede comenzar con una duración de 2 o 3 semanas en función de ingeniería, porque hay procesos de desarrollo que son muy complejos. Los backlogs, las bases de datos y demás. Y entonces esto nos puede ayudar a inspirar, a dejar o a trabajar a las personas. Al final de cada sprint, todas las personas tienen que presentar el sprint, tienen que presentar los avances, tienen que documentar los avances y empezar a desarrollar todo el producto. Así, tú estás cumpliendo en tiempo y forma y estás documentando en tiempo y forma. Asimismo, es importante que tú tengas sprints para el éxito del proyecto. Entonces, esos sprints para el éxito del proyecto, puedes hacer una retrospectiva de todo lo que se está pasando o puedes acelerarlos de manera adecuada. Esto para que puedas desarrollar como todo el proceso como tal. ¿Qué es el Product Backlog? Es un documento de alto nivel de todo el proyecto y es la documentación del producto que tú estás haciendo. Estás desarrollando el UX, el UI lo estás desarrollando en XD. El UX lo vas a desarrollar en XD y en Figma. Vas a tener un GitLab o vas a tener un desarrollo de un CMS. ¿Esto por qué? Porque cuando tú te tienes que devolver o hacer retroingeniería, tú necesitas tener este documento para poder desarrollar, para poder tener todo el contenido en descripciones genéricas, la funcionalidad, priorizar absolutamente todo, y esto en tu proyecto de página web o demás va a hacer que tú tengas como todo. Y todo Product Onward debería tener esto. Esto es orden y esto es lógica para todo. Los sprints es importante que tengan un tiempo, que tengan una forma, que tengan una documentación y que se puedan desarrollar y demás, y que puedas ejecutar todo este proceso hasta la entrega del proyecto y hasta las manifestaciones de las entregas del proyecto en función de ese crecimiento exponencial. ¿Qué deberías tener? Una fase de implementación, una fase de discovery, una fase de analytics y de insight y una fase de planteamiento. Y con eso ya puedes desarrollar cuáles son los pasos de una página web. Centralizado de tu asset digital. Siempre necesitas una investigación, siempre necesitas configuraciones básicas, siempre necesitas saber qué contenido, cuál es el UX, cuál es el UI. Cuando unes UX y UI, implementas SEO, SXO, implementaciones de la web. Y por último, tienes los píxeles de seguimiento. Y en total, tienes como todo el desarrollo. ¿Y cómo se ve esto en función? Tú puedes tener e-commerce B2E como este. Esto es un e-commerce en Shopify de 7.500 productos que está montado en una plataforma que montamos, Shopify, y tiene el sale, tiene alimentos, tiene niños, tiene mascotas, tiene cosas naturales y tiene belleza y beneficios. Solo pueden comprar los empleados de Nestlé y tiene estas que son las categorías y tiene todos los subproductos y ahí lo pueden desarrollar en compra. ¿Qué es un e-commerce de servicio? Un e-commerce de servicio es una página web donde tú tienes un plan, un desarrollo como tal, lo compras y ese compra te lleva a una pasarela de pago, de la pasarela de pago lo vuelves. Es un e-commerce, se hace a la medida, se puede desarrollar en React Node.js con un CMS que se llama Star y le puedes poner otro tipo de acciones, puedes poner los pagos y puedes desarrollar. Puedes tener e-commerce B2C como este. Entonces tú tienes la página de Focus, tienes el home, tienes bicicleta, tienes tecnología, tienes distribuidores y tienes experiencia. Ojo, acá dice home, pero en la metadescripción no dice home. Entonces miren, el diablo está en los detalles. Cuando lo hace un ingeniero junior, lo deja en el título de SEO y uno es como, huevón, lo dejaste en el título de SEO. ¿Quién va a buscar Focus Home? Pero acá lo pones en UI para que las personas cuando se devuelvan de bicicleta puedan llegar fácilmente a Focus. Normalmente un millennial o un centennial sabe que el logo siempre te lleva al fondo, pero normalmente una persona adulta de más de 45 años necesita la palabra home para poder llegar. Otro tipo de ejemplos de páginas web. Miren, esto es un scroll, no es scroll down, sino scroll lateral. Entonces, esta página uno no bajaba,
sino que se iba hacia el lado. Y era muy fácil para las personas que tenían estos tipos de celular. No todas las distribuciones de las páginas web o que todas vayan hacia abajo tienen que ser hacia abajo. Pueden ser otro tipo de acción. Y uno puede crear una página corporativa como esta, crear una página corporativa como esta, crear un marketplace de chocolate como este, o crear una página de un restaurante que podría ser un e-commerce B2C. Tú puedes hacer lo que tú quieras y lo puedes ir desarrollando. Y para terminar, pues todas las páginas ya les conté que se tienen que desarrollar por webmaster, y el webmaster es el que sostiene la página web y lo entiende. Entonces, el webmaster lo que hace es montar más páginas, desarrollar más páginas, ejecutar nuevos landing page, cargar imágenes o mejorar la carga de las imágenes y ejecutar. ¿Y por qué es importante? Porque todas las páginas web se tienen que sostener. Entonces, las responsabilidades del webmaster es generar landings, acondicionar la página, apoyar los procesos de automatización y las integraciones que necesitan mucho despliegue y depurar la información, porque las páginas web son exactamente como la casa. Si uno la deja quieta, se llena de basura, y esa basura hay que eliminarla y hay que depurarla muchas veces. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Depura los SKUs, depura cómo se ven las imágenes, carga más rápido cómo se ven las imágenes, le dice al SEO técnico que te pase un texto mejor para la descripción de ese producto, monta nuevas secciones, mejora los footers, desarrolla como tal, mete sistemas de navegación, cambia los sistemas de navegación, refactoriza sistemas, ejecuta comunicaciones, monta nuevos productos, desarrolla nuevos productos, entabla comunicación y ejecuta como tal.